asked me if I was going to talk about how to make biochar, and I assure you I am. This is a biochar maker. I will show you how to make this work. So just wait. Bueno, pues hay gente que me ha venido a una pausa a preguntar, ¿nos vas a explicar cómo se hace biochar? Y sí, lo voy a hacer. He aquí mi fabricador de biochar. Vais a ver cómo funciona dentro de un ratito. So a biochar farmer is someone like Thomas Hartung in Denmark. He runs the largest, what we call CSAs, consumer or subscription agriculture, which he has 27,000 people who get produce from him on a weekly basis. Entonces, una de las personas que está llevando adelante este tipo de trabajo está en Dinamarca y suministra a más de 30.000 personas por semana. Y esto es un ejemplo, o sea, una imagen de su instalación. Thomas Hartung has this greenhouse where he has a oven where he makes his biochar, and from the heat from the oven, he warms his greenhouses in the winter, and he produces electricity using a Stirling engine and biogas for cooking and other processes. Entonces él tiene un horno en el que está produciendo biochar, utiliza el calor para calentar sus invernaderos, también produce electricidad con un motor Stirling y obtiene también biogás que utiliza dentro de todo el sistema. The idea of cool food or cool vegetables actually comes to us from Japan. This was the Satoyama in rural Japan. Satoyama literally means second nature. It's the area between the farms and the wild mountain, which farmers like to use to get bamboo and to hunt and things like that. Entonces la idea de alimentos frescos o que refrescan nos viene originalmente de Japón y de una práctica que se llama el Satayama, que significa literalmente segunda naturaleza, que es esa franja de naturaleza que hay entre donde está asentada la gente y la montaña más agreste. Es una parte silvestre a la cual acuden los agricultores al bosque para obtener de ahí diferentes productos, como por ejemplo el bambú. Se van ahí a buscar bambú. The Satoyama has been a problem in recent years because the population in the rural parts of Japan is getting older, and the older farmers are not going out and harvesting the bamboo like they used to, and so you have wild boars ravaging the rice paddies and the whole system becoming less valuable than it once was. Entonces los agricultores que antes iban a esta zona de segunda naturaleza para recolectar bambú, cazar, etc., ahora, como en muchos lugares, se están haciendo más mayores y ya no hay tantos, entonces ya no realizan esta acción. ¿Qué pasa? Que se vuelve todavía más silvestre esta zona y entonces empiezan a aparecer, por ejemplo, jabalíes que bajan cada vez más a donde están las poblaciones, se meten en los campos de arroz, entonces empiezan a causar destrozos, o sea que esto está causando un problema, el hecho que la gente haya abandonado la práctica del Satayama. So some of the farmers formed a cooperative and began to use the bamboo to make biochar, and then they grew cabbages in the fields that they had fertilized with the biochar, and from the cabbages they made coolslaw that they sold in the grocery stores. Entonces, lo que han hecho algunos agricultores es crear una cooperativa y estas personas van al bosque, cogen ese bambú que antes se recolectaba, pero esta vez lo que hacen es biochar con el bambú y el biochar lo ponen en la tierra y cultivan coles. Y con esta gran producción de coles que tienen, gracias al biochar, hacen productos como por ejemplo el coleslaw, que es una mezcla de col con fermentada, con unas cositas que lo comen mucho en Alemania y en Inglaterra. Coleslaw se llama, pues ellos lo están llamando coolslaw. So this was the start of the cool vegetable program in Japan. And they began promoting this in the supermarkets, vegetables that actually brought the temperature of the planet down. And people would pay a little bit more for these vegetables,
and they would put out questionnaires to find out who was buying them and allow you to put an application on your smartphone and to find out where they're being sold and things like that. Entonces así empezó toda una tendencia de vegetales cool, en el cual la gente está dispuesta a pagar un poquito más por comprar verduras que están contribuyendo a enfriar el planeta. Entonces, pues ha sido toda una tendencia y os podéis fijar ahí en el cartel que incluso pues, han estado haciendo cuestionarios a través de la gente con aplicaciones que te puedes bajar en el teléfono y tal para rellenar los cuestionarios y han hecho un sondeo entre el público para ver quién está comprando esos productos. One of the things that they discovered by the questionnaires was that it was families with children that were buying it the most, and that it occurred to them that it was really the children who were the ones who were the most of concern. So they began an advertising campaign directed at children to show the bamboo biochar figures and how they were cooling the planet by making coleslaw for the grocery store. Entonces, con este sondeo descubrieron que en realidad eran los niños, los hijos, los que estaban impulsando que sus padres compraran estos productos. O sea, que eran los niños los que tenían la inquietud más que los padres. Con lo cual desarrollaron toda una campaña publicitaria que vemos aquí, por ejemplo, con personajes y tal, que eran dirigida a los niños, para que los niños se lo explicaran a los padres y les forzaran a comprar estos productos como el coleslaw. So the Cool Vegetable program was able to generate income for the farmers. It was able to bring energy back into the rural areas and solve the problem of the Satoyama, and it was able to begin to get carbon credits for storing carbon in the soil. And so for all of these reasons, the younger people started staying in the countryside and joining the cooperative rather than just leaving old people living there. Así se consiguió aumentar la rentabilidad de los espacios y que la gente pudiera vivir de su trabajo, ciclar todo esto y además incluso se les han conseguido dinero por estar capturando carbono, o sea, con compensación por emisiones, con lo cual generando más riqueza todavía. Y esto lo que ha provocado es que la gente joven de la región ya no quiera marcharse como antes, se quedan, se han unido a la cooperativa y esto está regenerando toda la región. Recently, Craig Sams of Green and Blacks donated a biochar kiln to a rural cooperative in Belize to make the cacao pods from the chocolate production into biochar that could go into the cacao trees, into the base of the cacao trees to make the soil more fertile. La empresa o la compañía que hace chocolate muy rico, ecológico, Green and Blacks, ¿la conocéis? Delicioso. Bueno, pues esta empresa ha donado hace poco un horno a esta cooperativa de Belice para que puedan, en un proceso nuevo que han desarrollado, utilizar las cáscaras del cacao para transformarlo en ese horno en biochar y volver a ponerlo en la tierra. So this is using a waste material, the cacao pods, rather than harvesting biomass, and turning that into this fertilizer that becomes the coral reef in the soil. Eventually you can expect to see in your nearby grocery store charcoal. Entonces, de lo que se trataba aquí, en este, es de, en lugar de tener un producto de residuo y de tener que extraer de otro sitio la materia orgánica para hacer el biochar, están aprovechando el residuo para hacer el biochar y contribuir a este proceso productivo. Pues podemos imaginarnos que dentro de poco podremos ver en las tiendas no chocolate, sino charcolate. And also now we're experimenting with agave and the idea of using the agave bagasse to make biochar. And you could imagine soon to find in your liquor store charquila. Lo mismo con el agave. Para hacer el tequila, pues están utilizando material de residuo para el biochar, con lo cual dentro de poco que de tequila será charquila. So this comes back to these two styles of agriculture. And you have in the kind of agriculture that we're most familiar with,
you have a cycle of the plow and irrigation, which eventually result in deserts. Everywhere you look where agriculture has been going on the longest, the Nile Valley, the Fertile Crescent, northern China, today there are deserts. But if you look in the Americas, what you find is everywhere there were large population centers, there is this rich, deep, black earth. So there were two different styles. One style concentrated good nutrients in the soil, and one style took it out and mined it. So what we need to do is to change our style of agriculture to this other style. Entonces, aquí se ve claramente la diferencia entre dos estilos de agricultura que se han desarrollado en diferentes partes del planeta en la historia. En nuestra región, en Occidente, se ha desarrollado un tipo de agricultura basada en el arado y el riego. Y esto lo que ha contribuido es a crear desiertos. Todas las zonas fértiles, las franjas fértiles del planeta, desde el Valle del Nilo, el norte de China, han tenido este tipo de agricultura de arado y riego que extrae los nutrientes del suelo y los ha convertido en desiertos. Mientras que en el otro lado, en las Américas, tenían un tipo de agricultura que hace lo contrario, que aporta nutrientes al suelo y crea estas capas profundas de tierra fértil y negra. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es cambiar nuestro estilo de agricultura para imitar aquello que estaban haciendo ellos y que funciona. If we're thinking about hyper-wicked problems, and the solution for hyper-wicked problems is to find holistic approaches that see the bigger picture in a non-linear web, then this is how we begin to do it. We begin to step back and look at our whole agricultural system with new eyes. Entonces estamos hablando de hiperproblemas y estamos hablando de que para poder abordarlos tenemos que tener una visión holística y dejar la visión lineal. Entonces tenemos que dar un paso atrás y analizar nuestro sistema agrícola y ver qué es lo que no estaba funcionando con ello. So if you were standing on the moon and you were looking at the planet Earth, there are two things that you can see that are man-made from that distance with the naked eye and no telescope. Si estuviéramos en la Luna mirando a la Tierra, así a simple vista, sin telescopio ninguno, podríamos ver dos cosas desde allí. The two things are the Sahara Desert and the Amazon rainforest. Y esas dos cosas son el desierto del Sáhara y la selva del Amazonas. And that's our choice. That's where we stand at this point in time. We can choose the Sahara Desert or the Amazon rainforest. Y estamos en ese momento histórico en el que podemos decidir entre el desierto del Sáhara o el Amazonas. I'm going to try and move quickly through a few more things in my idea of cool living. So the next one is cool fuel. Vamos a ver unas cuantas cositas más en esta idea de la vida cool, ¿no? La vida fresca, guay. Y una de ellas es el combustible cool. So one idea is simply to not use fuel at all, I mean the carbon kind, and just use other types of things like solar energy to have it for your car. Another way to do it would be to get the fuel for your car from processes that make biochar and put it into the soil. Entonces, en cuanto a combustibles, tenemos que dejar de usar los combustibles fósiles. Y esto podemos, por ejemplo, aplicar tecnologías solares o podemos utilizar tecnologías que crean biochar y que a la vez nos están dando la energía necesaria para los vehículos. So this is my car, and I'm currently getting about 3.36 liters per 100 kilometers on biofuel that we can make from algae. And we use a hydrogen converter to add additional miles to it. And that is what I would call a cool car. Yo llamaría esto un coche guay. Es mi coche y ahora mismo lo alimentamos con biodiesel, biodiesel obtenido de algas y que nos da un rendimiento de 3,36 litros
por 100 kilómetros. Y además tiene un convertidor de hidrógeno añadido. Entonces estas tecnologías combinadas permiten que sea un coche que no está dañando al clima. In the eco-village at the Jordan in Ireland, they're making district heating from biomass that they grow every year. They grow fields of grass, turn those into pellets, and burn that in a district heating plant to make steam for the heating of the village. It's very easy to imagine making that into biochar, so then you could have a district heating plant that would be carbon negative and you'd have a cool village. Esto es una comunidad de village en Irlanda. Ellos cultivan praderas y así tienen masa orgánica y con esta masa hacen pellets con el que tienen un quemador de pellets con el que crean, dan calor a sus instalaciones. Entonces, se podría imaginar que parte de ese proceso podría ser transformar esa materia orgánica en biochar, que a su vez podría ir al huerto. In the Tamara eco-village in Portugal, you have vegetable oil heated by the sun that then provides heat for greenhouses, kitchen cooking, and making electricity. That is a very simple system that involves no carbon whatsoever, but is again a solar village. Aquí tenemos otra tecnología que se está explorando en Tamera, en Portugal, que consiste en calentar aceite con el sol y con espejos. Se calienta el aceite, se almacena bajo tierra y con eso después se cocina, se calienta, se hace toda la energía que necesitan en este pueblo solar que llaman, en Tamera, la obtienen de esta manera. No implica carbono, pero es una forma de no estar emitiendo carbono a la atmósfera. So the traditional ways of making charcoal are not the same as we're talking about when we begin to talk about biochar, because the traditional ways of making it are somewhat dirty and put carbon dioxide into the atmosphere. Entonces el biochar no se hace de la misma manera que el carbón vegetal tradicional, digamos, porque en este tipo de sistema tradicional, un horno normal, lo que esto está haciendo es expulsar humo a la atmósfera, que también es CO2. So the way you would make this into something that would be carbon negative is to put an insert into the tank, which would allow the biomass to cook, to bake, and then the gases come out and those burn, but the material is not reduced to ash. It stays as charcoal in the inner container. Entonces la forma de modificar esto para poder hacer biochar es introducir otro cilindro en el interior donde está el material, y entonces esto lo que hace es, en lugar de quemar, es hornearlo, con lo cual dentro, en vez de quedar cenizas, nos queda carbón, una especie de carbón, que es el biochar. So what I've got here is a biochar stove. Y lo que tengo aquí es un horno de biochar. It's made by a company in Italy called World Stove. You can buy it on the web from worldstove.com for 29 euros. Esto se puede comprar online por $39. No, euros. 29 dólares. Una empresa italiana que los vende online. This is a very simple stove. Doesn't look like much of anything. It's just a cylinder. Es muy sencillo, es solo un cilindro. It's called the beaner because it clips into your carabiner and clips onto your belt or puts in your backpack. You can take it with you when you go camping. And when you get to the campsite, you look around the trash and you find an old beer can, and you cut off the top and slip it in. Entonces esto, tan sencillo, no se lo puede llevar puesto a cualquier lado. Entonces la idea es que puedes ir por zona de camping y cuando llegues ahí, te buscas una lata vieja, que las hay por todas partes también. So I'm going to poke some holes in the beer can, like this. Hago unos agujeros en la lata de cerveza, así. And I'm going to fill up this inner cylinder
with wood or bits of tree bark or brush or trash that are just lying, things that are just lying around the campsite. Fill it up with about 90 grams of material. Entonces lo que hago es buscar palitos, trocitos de madera y tal que esté por ahí y meter unos 90 gramos más o menos de ese material dentro del cilindro. It's got two rings of holes. There's a ring of holes in the bottom and there's a ring of holes closer to the top. Tiene dos series de agujeros en la parte inferior y en la parte superior del cilindro. So what happens is, as it heats up and the fire is burning with a yellow flame and you've got the smoke coming out the top a little bit, the gases begin to go out from these holes because they're driven by the heat that's moving upwards through the can, and the gases exit and go up the outside of the inner cylinder, but they can't get out at the top of the can because the can has this beveled edge. All aluminum cans today have this beveled edge, so they can't escape. They have to go back into the inner cylinder here. Entonces, según esto se va quemando, los gases que se generan por el efecto del calor van subiendo alrededor de, digamos, entre el primer y el segundo cilindro. En ese espacio los gases van subiendo, pero no pueden salir porque todas las latas hoy en día tienen esa forma en la apertura, ¿no? Entonces están obligados a volver a entrar en el cilindro interior. So, as soon as the gases go inside, there's this yellow flame down here, and they catch fire. They ignite. And so then what happens is, because they're burning up here, there's no oxygen getting down to the fire below. And so what happens is the fire below goes out, that yellow flame goes out. And now there's no more smoke. And what you see if you turn the can this way is a blue mandala, like a gas stove, like looking down at a gas stove. And it will go for about an hour on that 90 grams as a gas stove. Entonces los gases entran por estos orificios, por los agujeros, y cuando se encuentran con la llama amarilla que está debajo, se prenden. Esos gases se prenden e impiden que el oxígeno vaya hacia abajo. Entonces la llama original amarilla se apaga y lo que nos queda es, si uno lo mira así de lado, verá como un pardal azul, de llama azul, que es como un horno, o sea, como un fueguecito azul normal para cocinar. Y esto nos puede durar hasta una hora con esos 90 gramos de materia que hemos metido al principio. So now you put on your Knorr soup mix or your spaghetti, and you make your dinner, and when you're done, you extinguish the fire, and you take the charcoal, and you bury it there at the campsite, and you've just had a carbon-negative camping experience. Entonces le colocas encima pues el cajito con las beans o las salchichillas, lo que vayas a cenar, lo pones ahí encima, te lo cocinas. Cuando acabes, esa materia que te queda dentro es el biochar que puedes enterrar en el suelo del camping donde has estado y así habrás tenido una experiencia de camping de cero emisiones. So you can buy these devices at pretty much any scale now, and people are making them, and more of them are being made by more companies every year. Se pueden comprar este tipo de hornillo a cualquier escala ya, y ya hay empresas que las están haciendo de todo tipo. World Stove makes a model for the home kitchen or for community kitchens, and they even can attach a device to make electricity from the stove. Las hacen ya para el hogar, para cocinas comunitarias, y aquí tenemos uno donde le han añadido la función de que crea electricidad para su ordenador. So particularly in places where they've had forest fires or pests like beetles that have eaten the pine trees, or other ways that the forests are damaged, you can go in and clean up that ground and make biochar and put it in the soil so the new trees grow faster. And in the future, those trees are more likely to be able to shed the pests and not die in the same way.
and the ground is moister, so there's less likely to be fires. Entonces, en regiones donde, por ejemplo, ha habido incendios forestales o donde ha habido una plaga que ha atacado los árboles, se puede coger esos restos del incendio o los árboles que han sido atacados por la plaga, quemarlos de esta manera, crear ese biochar y volver a enterrarlo, limpiando así la zona, y los nuevos árboles que salgan, que plantemos ahí, serán más fuertes, resistirán mejor a la plaga que originalmente los había matado, porque, entre otras cosas, habrá más agua en el suelo, más agua contenida en el suelo, porque el suelo que tiene más materia orgánica tiene más capacidad de almacenar agua. So this is also being developed now for entire cities, to be able to run large industries, to be able to do other things with this while keeping them all carbon negative at any scale you can imagine. Así que se puede ampliar a cualquier escala que se pueda imaginar. Puede haber ciudades enteras que se nutran de este tipo de energía. We have become used to consuming a lot of things. I showed you the slide before of how much we are over the footprint of the planet in terms of how much we occupy, what our ecological footprint is. This has not always been the case. Long ago, we lived in much simpler conditions. Os mostraba antes el tema de la huella ecológica y cuánto estamos consumiendo, etcétera. Bueno, pues esto no siempre ha sido así. Hubo tiempos en los que éramos mucho más eficientes. I'm not advocating that people go back to living 30 people in a house like this. But what I am saying is that the style of life that we've chosen or we're gravitating towards is consuming so much more materials. It's mining cement, it's mining steel, it's making these things out of the earth that create the problems that we're confronting now. And we need to begin to think back, what is it we really want in the way of a built environment? Pues no digo que volvamos a las cavernas, pero sí que este estilo de vida que tenemos hoy en día está consumiendo tanto y nos obliga a extraer recursos de la tierra que a su vez están causando los problemas. Con lo cual lo que planteo es que tenemos que preguntarnos en qué tipo de hogares, por ejemplo, queremos vivir. So one of the approaches to cool houses would be to look at natural materials that nourish your spirit, nourish your heart, as well as provide you your essential needs. Entonces, abogo por utilizar una construcción natural en la cual los materiales, por ejemplo, no solo te den un equilibrio a nivel del material que estás usando, sino también te den un equilibrio emocional y espiritual. So one of the things that we use is straw. You can make many houses off of a hectare of straw in any given year, and it's a waste material. It's what we get as a byproduct of making bread. Un tipo de material de estos puede ser, por ejemplo, la paja, que se utiliza para construir y que es un desecho en muchos lugares que podemos aprovechar. Or cob, which is poor man's building material from centuries ago. But once more, it is something that is almost free. You just have the labor of taking it out of the ground and putting it into the building. And this is something that we have lived with for thousands of years and we know how to do. I mean, it can make very elegant buildings this way. Otro material interesante es el adobe, que es un material extraído de la tierra que se ha utilizado durante miles de años y que se puede utilizar muy bien y dar edificios hermosísimos. If you want to start thinking a little bit more about taking carbon from the atmosphere, what about green roofs, living roofs? We can begin to plant grasses on the roofs, and it has the advantage not only of making the building cool from the standpoint of helping the atmosphere, it's also making the building cooler inside. So it's natural air conditioning. Otra solución para extraer carbono de la atmósfera, para capturarlo, es por ejemplo los tejados vivos o tejados verdes, en los que no solo estamos contribuyendo a reducir nuestras emisiones, es que además es un sistema de aire acondicionado natural, porque regula la temperatura dentro del edificio. We're seeing more of these as time goes on being used in cities to save on air conditioning and to improve the climate of the city. Se ven más y más ejemplos de esto dentro de las ciudades incluso.
This is in Earth Haven in North Carolina, and this is